Sí, ojo. Bueno, mis amados hermanos, qué bendición nuevamente conectado para transmitir desde aquí, desde esta preciosa localidad de Tanti, provincia de Córdoba, en la bendita República Argentina. Quien te habla, un amigo, un servidor de todos ustedes, el ROE, Pastor Raúl Cajas, en este día especial que comenzamos a transitar, este día es Shabbat. Ya se puso el sol en esta parte de la provincia de Córdoba, 19:02, me acusa el reloj. Así que te saludo, te doy la bienvenida, estoy controlando que todo esté en óptimas condiciones para compartir, claro, lo más importante, la poderosa palabra del Señor, la que nos enseña, según el apóstol Pablo a Timoteo le escribe en la segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 16, le escribe y le dice que toda la escritura es inspirada por Dios, por Elohim, y es útil, presta una utilidad, enseña, corrige. ¿Qué nos enseña, pastor? Nos enseña el camino. ¿Y quién dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí? El Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. ¿Cómo lo conocemos? Él dijo, yo soy el camino. Juan capítulo 14, versículo 6, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que te saludo, te bendigo, deseando que estés bendecido en el Señor, que el Señor provea. Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice, mi Dios, mi Elohim, pues suplirá todo os que os falte según sus riquezas en gloria. Ahí está la presencia del Señor proveyendo, supliendo de acuerdo a cada una de las necesidades. Y esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo, y el deseo del Abba, del Padre, también es ese, que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Sí, estoy corrigiendo que esté todo bien y está todo bien. Tenía una pequeña interferencia al principio, como siempre, pero acá ya está. Shabbat. Vamos a ponerle a nuestros hermanos, a ver que esté todo bien. Ahí está. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. En el capítulo, acá lo tengo, Números, el libro es Números, capítulo 30. El cuarto libro de la Biblia, el libro de Números en hebreo es Bamidbar. Bamidbar es la palabra que define al cuarto libro de la Biblia, de la Torá. En hebreo es la Torá, los primeros 5 libros conocidos como el Pentateuco o la ley de Moisés. Bueno, en hebreo es Torá, Torá que es instrucción, los 5 primeros libros. Ya estamos en el capítulo 30 y hay 36 capítulos. Así que estamos cerca, nos estamos esforzando, nos estamos animando, estamos creyendo al Señor, a su palabra, y no solamente convirtiéndonos en oidores olvidadizos, sino que estamos creyendo y obedeciendo a la palabra, haciendo, ahí está. Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice...
no siendo solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Bueno, Números capítulo 30, hoy vamos a hablar de los votos. Votos es un compromiso, un juramento, una promesa. Y dice hombres y mujeres, vamos a ver las distintas características de los votos, cuándo son aplicables, qué es lo que dice la Torá, qué es lo que dice la Biblia respecto o relacionado a los hombres cuando hacen votos, juramentos, compromisos para con el Señor, para con el Eterno. Y vamos a ver también qué es lo que pasa cuando las mujeres hacen compromiso, hacen votos con el Señor. Un juramento, una promesa. En Proverbios, dice que cuando hagas votos, cuando hagas un juramento, una promesa al Señor, la Biblia lo dice en los Proverbios, que no tardes en cumplirlo, porque el Señor no se complace de quienes, de los insensatos. Él no se complace. Así que cuando hacemos, el Mesías acerca de esto, Yeshua, enseñó y dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Lo demás, lo agregado, no sirve de nada. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. No hagas promesas, más vale, dice el proverbio, sigue diciendo, más vale no hagas promesas si no las vas a cumplir. Pero claro, yo sé que las personas son cumplidoras. Todas las personas, los que le prometen al Señor, lo cumplen. Es muy raro que las personas por ahí hagan algún voto, algún compromiso y no lo cumplan. Bueno, vamos a la Torá. ¿Qué nos dice la Torá? Pero antes te voy a invitar ¿a dónde? A la plataforma de YouTube para que te suscribas, para que le des like, me gusta, para que compartas con otros también amigos, familiares, con otras personas, para que puedan también, a través de esta plataforma de YouTube, Raúl Cajas en la página, ahí hay muchísimos videos que también te pueden interesar. Así que con eso nos vas a ayudar. Claro, es totalmente gratuito, no hay que pagar nada de nada por nada. Vamos a la Biblia, la palabra del Señor. Vamos a ver si se está grabando, está todo en orden. Voy a leer acá, me gusta la Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional 1999. Voy a corregir que esto esté en orden, que esté todo bien. Y comenzamos con nuestra transmisión habitual. Hombres y votos, dice. Hombres y votos, y por otro lado vamos a ver mujeres y votos. Dije compromiso, dije promesa, dije juramento. Cuando un hombre o una mujer promete algo al Señor, ¿qué pasa? Bueno, Números, Bamidbar, capítulo 30, dice Moisés le dijo a los jefes de las tribus de Israel, el Señor, Adonai, ha ordenado que cuando un hombre haga un voto, un compromiso, un juramento, una promesa al Señor, Adonai, no a los hombres, al Señor, o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. Acá es claro, no es necesario ser un gran teólogo, un erudito en la palabra para darse cuenta lo que dice cuando un hombre haga un compromiso, un voto al Señor Adonai o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. Lo voy a saludar, le voy a dar la bienvenida a mi querido hermano el Johnny, desde la provincia querida de San Juan. Buenas tardes, pastores, me dice acá Teri, mi querida madre también allá, y Lili, Zulema también, un abrazo grande a toda la familia establecidos en Rivadavia, la provincia es San Juan. Están atentos a escuchar la palabra del Señor. Ayer cómo había de sacrificios, ¿no? Quedé pensando
por horas y horas, qué cantidad de sacrificios. Mucha gente por ahí me pregunta y me dice, pero ¿por qué, pastor, tanto? No hay necesidad, me parece, de que hayan tantos sacrificios, tantos animales. Es de una forma, de una manera u otra, la Biblia nos enseña que hay necesidad. Lo que vemos en esos relatos que compartimos son, dice la Biblia, sombras proféticas. Es como algo que se está adelantando a los acontecimiimientos venideros. Y ¿sabés qué? Se ha cumplido todo. La Biblia están faltando muy pocas cosas. Entre esas cosas, la venida del Mesías Jesucristo. La Biblia dice que Él viene y que viene pronto y que debemos estar como preparados. Preparados, porque claro, habla de las vestiduras que tienen que estar blancas, resplandecientes. Estamos esperando al esposo. Es un casamiento, hay una boda. La Biblia habla de un acontecimiento muy especial. Las bodas, dice Apocalipsis, las bodas del Cordero. El Cordero es el Mesías, el Cordero de Dios que quitó el pecado. Bueno, todas esas cosas que nosotros vemos, sacrificio, mataron un cordero, un macho cabrío, novillo y todo eso, es que alguien tenía que pagar el precio. Sin derramamiento de sangre no hay expiación, no puede haber perdón, así dice la Biblia, no puede haber perdón de pecado, expiación. Tenía que haber derramamiento de sangre y el Mesías, Él lo hizo por nosotros. Él fue a la cruz y entregó hasta la Biblia dice que los soldados romanos cuando fueron a ver si estaban todos muertos, si no estaban todos muertos, los que estaban crucificados eran 3, el Mesías, Yeshua, Jesucristo, como lo conocemos, y 2 malhechores a sus costados. Y ellos, los malhechores, estaban muertos, estaban ahí y el Mesías ya había muerto. Ya había muerto, entonces no había necesidad de quebrarle las piernas para que acelerar la muerte, el proceso de muerte. Y ¿sabés qué? Los salmos proféticos hablan acerca del Mesías, que ningún hueso de él iba a ser quebrantado. Lo vieron los soldados romanos que ya estaba muerto y lo traspasaron con la lanza. Con una lanza lo traspasaron y la Biblia dice, la Biblia relata que salió de su interior, ¿qué cosa? Sangre, hasta la última gota de sangre y agua, dice la Biblia. La sangre es alegoría, es una figura de sacrificio. Alguien tiene que derramar la sangre. Bueno, y el Mesías lo hizo por nosotros una vez y para siempre. Así que Él es todo lo que nosotros vemos de sacrificios, lo relacionamos inmediatamente con el Mesías. Bueno, vamos, Números 30. Moisés le dijo a los jefes de las tribus de Israel, el Señor, Adonai, ha ordenado que cuando un hombre haga un voto, un compromiso al Señor, o bajo juramento haga un compromiso, bajo juramento, no deberá faltar a su palabra, faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. Eso es referente a los varones. Cuando una joven, ahora escuche, este caso es de mujer, para el hombre no hay mucho que agregar. Cuando el hombre haga un compromiso, cúmplalo, no deje para mañana, cumpla ese compromiso que ha hecho bajo juramento, dice, para el Señor. Ahora, en el caso de las mujeres, cuando una joven que todavía viva en casa de su padre haga un voto al Señor y se comprometa en algo, si su padre se entera de su voto y de su compromiso, pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir. Es decir, una señorita soltera que hace un voto de servicio al Señor o alguna actividad en el santuario, en el templo, lo que sea, el padre no se metía, no pasaba nada. Si su padre se entera del voto, del compromiso,
y de su claro compromiso, pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir con todos sus votos y promesas. Pero si su padre se entera lo que esta señorita ha prometido, el voto que ha hecho, el compromiso bajo juramento, y el padre se entera y no lo aprueba, todos los votos y compromisos que la joven haya hecho quedarán anulados, claro, porque ella está bajo la casa, bajo la cobertura del padre. Entonces tiene que regirse por las normas, por las instrucciones establecidas por el padre, porque ella está en un estado de soltería, está soltera, depende del padre. Entonces todos los compromisos que la joven haya hecho quedarán anulados y el Señor Adonai la absolverá porque fue el padre quien los desaprobó. El padre es la autoridad, digamos, superior de esta joven. Ahora, estoy en Números, Bamidbar, capítulo 30, versículo 6. Si la joven se casa después de haber hecho un voto o una promesa, precipitada, que la compromete, y su esposo se entera, pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir sus votos y promesas, que lo hizo cuando era soltera, pero luego se casó, y el marido no tiene ningún problema, le dice hay que cumplirlo. Bueno, ella está obligada, dice la Biblia, a cumplirlo. Pero si su esposo, que es la autoridad, es la cabeza de la familia, el esposo, pero si su esposo se entera y no la aprueba el voto y la promesa que ella hizo en forma precipitada, quiere decir muy apurada, de una forma sin pensarlo, insensatamente sería la palabra, quedarán anulados. Y el Señor Adonai la absolverá, quedará perdonada y no cumplirá ese voto, ese compromiso, ese juramento que hizo. Ahora, la viuda, la mujer viuda o divorciada que haga un voto o compromiso al Señor, por supuesto, estará obligada a qué cosa, a cumplirlo. Cuando una mujer casada haga su voto o bajo juramento se comprometa en algo, si su esposo se entera, pero se queda callado y no la desaprueba, entonces ella estará obligada a cumplir todos sus votos y promesas. Pero si su esposo se entera y los anula, entonces ninguno de los votos o promesas que haya hecho le serán obligatorios, pues su esposo los anuló, claro, porque ella está bajo la cobertura, bajo la autoridad. Vimos un caso del padre, vimos el caso bajo el marido, pero no era así con las viudas o divorciadas. Le doy la bienvenida a mi hermana Ana, como siempre, desde Paso de los Libres, provincia de Corrientes, me dice, aquí estoy. Buenas tardes, pastor, Dios te colme de bendiciones. Muchas gracias, mi querida hermana, desde Paso de los Libres, a orillas del río Uruguay. Ahí está la provincia litoraleña de Corrientes. Un abrazo grande para todos los chamigos, mis hermanos, familia, establecidos en Paso de los Libres. Gracias, Ana, por cada mensaje, por cada saludo, por permanecer ahí fiel. Bueno, el esposo, no, pues su esposo no los anuló, tiene que cumplirlo. El Señor dice la absolverá. El esposo tiene la autoridad de confirmar o de anular cualquier voto o juramento de abstinencia que ella haya hecho. En cambio, si los días pasan y el esposo se queda callado, su silencio confirmará todos los votos y compromisos contraídos por ella. El esposo los confirmará
por no haber dicho nada cuando se enteró. El esposo los confirmará por no haber dicho nada. Claro, el silencio, por no haber hablado, él está confirmando por no haber dicho nada cuando se enteró. Pero si llega a anularlos después de un tiempo de haberse enterado, entonces él, escuche, esta parte está muy buena para volverla a leer. Si el marido, el esposo, pero si llega, dice, a anularlos después de un tiempo de haberse enterado, entonces él cargará con la culpa de su esposa. Entonces, estos son los estatutos que el Señor Adonai dio a Moisés en cuanto a la relación entre esposo y esposa y entre el padre y la hija. Acá está bien claro, entre el esposo y la esposa y entre el padre y la hija que todavía vivía en su casa, Bien claro el ejemplo que nos da la Escritura acerca de los votos. Por eso, claro, por ahí la gente se arriesga o malinterpreta y hace compromisos. Siempre hay que enseñarlo a las personas. Y mire, si no, pues no hay ninguna obligación. Por eso el proverbio dice que cuando hagas voto no tardes en cumplirlo, porque el Señor no se complace de los insensatos. Más vale, dice, que no hagas compromisos si no lo vas a cumplir. Que tu sí, dijo el Mesías, recién lo dije, lo cité, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Lo demás es pura palabrería, ya entras en otro territorio, en otro terreno que complica a las personas. Hasta aquí nomás la palabra ha sido breve, ha sido corta, pero en este día Shabbat quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu casa, tu familia, desearte, es un mandamiento, el Shabbat, el día de reposo, en Éxodo 20, en Deuteronomio capítulo 5, habla de los mandamientos y entre los mandamientos está justamente el acordarse. Dice, acuérdate del día de reposo, del día de Shabbat, para santificarlo. ¿Qué quiere decir santificarlo? Quiere decir que lo apartes. Es un día especial, un día, cuando lo estudiamos, hay lo tengo anotado acá, en mi Biblia, lo tengo anotado, hay ya te digo, ¿cuánto es el número exacto? 149 veces, figura, acá lo tengo. 149 veces, 91 oportunidades en el antiguo pacto, aparece el Shabbat 91. Y 58 veces aparece el día de reposo, el día de Shabbat, en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, el pacto renovado. En total 149 veces que nos habla de las características del día de reposo y las consecuencias que provoca el observarlo. Sabe que cuando se hace un estudio en profundidad, cuando la persona lo analiza y se da cuenta realmente del significado, mi versículo preferido es Isaías 58, 13 y 14. Te lo voy a mostrar para que lo compartamos. Isaías 58, cuando te das cuenta realmente de la importancia, es algo impresionante cómo el Señor te cuida, porque ha sido, claro, el pueblo había sido esclavo. A ver, lo voy a poner Reina Valera, para que veamos en Reina Valera, Isaías 58, nos habla del ayuno, pero acá el versículo, mire, versículo 13, Isaías 58, versículo 13 y 14 voy a leer, si retrajeres, si sacareis, dice otra versión, del día de reposo, el día de Shabbat, tu pie,
Es decir, si haces un alto, pará, haces un parate, cese. La palabra Shabbat es cesar, o sea, parar. Si te retrajeres del día de reposo, es decir, si retrajeres del día de reposo tu pie, es decir, si te parás un poco, te detenés de hacer, dice, ¿de qué cosa? De hacer tu voluntad en mi día santo, dice el Señor, Dios, el Eterno, Elohim. De hacer tu voluntad en mi día santo, es decir, es el día del Señor, un día del Señor, así lo cataloga la Biblia, la Escritura, en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, santo es apartado, kadosh es la palabra hebrea que significa consagrado, santificado, apartado para el Señor. Descansá, por algo lo dice la Biblia, por algo. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. ¿Viste? Te está hablando de que la persona hace lo que le viene a la mano, lo que ella quiere, pero se olvida de lo que realmente el Señor ha establecido en su palabra. Acá este versículo dice, si pará un poco la mano, te detenés de andar en tus cosas, en tus caminos, si apartás este día ahora, desde la puesta del sol hasta mañana, la puesta del sol, para conectarte a las cosas espirituales, el Shabbat, el día de reposo, es una señal. Esto dice la Biblia, que desde el cielo están observando quiénes son los que cumplen, los que consideran, los que apartan, los que consagran el día de Shabbat y quiénes no. Dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando de tus propias palabras, lo tuyo, olvídate, deja de lado lo tuyo, pará un poco y entrá en la esfera espiritual, pensá en el Señor el día espiritual, que es un día que te sigue diciendo, sigo leyendo, escuchá, entonces cuando te parás un poco, te detenés, reposás, dejás la rotativa de lado, pará un poco de tus caminos, de buscar, de hacer lo que a vos se te ocurra, ni hablando, escuchá, ni hablando tus propias palabras. Entonces, dice el 14, estoy en Isaías capítulo 58, 14, entonces te deleitarás en Yahweh, en Dios, en Elohim. Ahí vas a experimentar un verdadero deleite en el Señor. Y yo, dice, el Señor está hablando, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Es decir, te vas a despojar de las cosas naturales, del cansancio, del estrés postraumático, de la angustia, del problema, de la escasez, de la necesidad, y te olvidas de eso. Sé que vas a tener carga, problemas, situaciones, pero esto es lo que la Biblia dice, la instrucción. Entonces te deleitarás, dice, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Esto, en palabras comunes, es que el Señor te dice, yo te voy a llevar a un estado espiritual a las alturas de la tierra, dice. Te vas a despojar de las cosas terrenales, la mente va a experimentar un descanso y vas a experimentar, claro, una llenura. La Biblia dice que debemos procurar la llenura del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Entonces, cuando obedeces, aunque no entiendas, aunque digas, ¿pero por qué? ¿Para qué? Aunque no cuestiones nada y lo obedezcas, Él lo promete, dice, te vas a deleitar, vas a encontrar, a lo mejor en la vida son toda esa amargura nomás tu vida. Pero esto lo promete la Biblia, es la palabra del Señor. Te deleitarás, dicen Yahweh el Eterno, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra a otro estado totalmente diferente. Las alturas de la tierra, y te daré, escuche, te daré a comer la heredad de Jacob, que es el patriarca, habla de los patriarcas, Jacob, de quien se desprenden las
las 12 tribus de Israel. Le doy la bienvenida a mi querido hermano Gaby Cabrera, de Paso del Rey. Muchísimas gracias, Gaby. Me dice buenas tardes, pastor. Abrazo, muchas bendiciones. Un abrazo grande, Gaby, para vos y familia, la esposa, para Nati Díaz, para la familia, para todos los hermanos establecidos en Paso del Rey, provincia, querida provincia de Buenos Aires, en esta República Argentina, que no nos cansamos de orar por ella para que nos vaya bien. Y te daré de comer, dice, es decir, mucha gente se preocupa cuando el Mesías habló acerca del afán y de la ansiedad en Mateo capítulo 6, habló claro de los elementos necesarios, la ropa, la comida, la bebida, pero él dice que no había que afanarse, y acá el Señor lo ratifica esto, muchos años antes. Dice, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Esto es para Israel, para quienes son Israel, según Romanos capítulo 11. Porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Claro, no es un hombre, no es una persona la que está hablando, la que está diciendo, dando estas promesas. No es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, yo le voy a creer al Señor. Le voy a creer al Señor. Ya, ¿sabe qué? Mucha gente por ahí, yo les pregunto, ¿vos creés cuando alguna consulta o por ahí sale una conversación? Digo, ¿vos creés en Dios? Sí, dice, ¿cómo no voy a creer? Sí, yo creo en Dios. Ahora la pregunta, ¿le creés a Dios, al Señor? ¿Le creés? Bueno, yo mucho de Biblia no conozco porque a veces yo escucho nada más. ¿Sabés qué bueno que es estudiar la Escritura? ¿Sabés qué bueno que es tener una conexión, una comunicación fluida, directa y firme y constante con el autor de la Biblia? Porque ahí lo vas a conocer. El Ruaj, a través del Ruaj, la Biblia fue escrita por hombres, siempre me lo dicen, mucha gente. Pastor, la Biblia las escribieron los hombres, los libros los escribieron. Sí, es cierto, pero que fueron inspirados. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice la palabra del Señor. Y es útil, según de Timoteo 3:16, toda la Escritura. ¿Y a qué hace referencia el apóstol Pablo cuando dice esto a Timoteo en la segunda epístola? Lo que había en ese momento no estaba primera de Juan, segunda de Juan, carta a las iglesias, Éfeso, Filipenses, no había nada de eso. Cuando él cita a las Escrituras, claro, está hablando de la Torá, el Pentateuco, los 5 libros, la ley de Moisés, como se la conoce, los profetas y los escritos de Salomón. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, eso era lo que había. El antiguo pacto, como se lo conoce comúnmente. Bueno, créele al Señor, dale una oportunidad y vas a ver, siempre lo digo, que el resultado te va a sorprender. Que no seas solamente oidor y no dejes que nadie te cuente. Léela, investigala, no te quedes con lo que te dice el pastor Caja, otros pastores por ahí, otros líderes. No, investigala, hay muchísimo para aprender. Te bendigo desde esta preciosa localidad, Tanti, provincia de Córdoba. La bendición que habla la Escritura, que enriquece, que no añade aflicción, no añade tristeza, descienda sobre tu vida. Que el Eterno, en este día de Shabbat, en este día de reposo, escucho testimonios y oramos, intercedemos y guerreamos, hacemos guerra espiritual con esos pedidos de oraciones que entran. Y ¿sabe cuánto nos alegramos cuando recibimos noticias? Nos dice, gracias por la oración, gracias porque tal persona sanó, gracias porque el matrimonio se está restaurando, gracias porque lo económico y lo financiero está mejorando en nuestras vidas. El Señor nos quiere bendecir. Amado, tercera de Juan, verso 2, amado, es mi deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, paz, plenitud en todas las áreas de tu vida. Muchísimas gracias. Mañana, si el Eterno así lo permite, más, claro, más y más palabra del Señor. Shalom y Shabbat. Shalom, Alejem.